¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal Andamios Interiores, donde revisamos los textos literarios que tú nos envías y bueno, hacemos un análisis de ellos, viendo qué puede funcionar, qué podemos cambiar o qué podemos corregir. Claro, desde una opinión netamente del lector, no precisamente académica, pero bueno, tal vez algo de esto te pueda ayudar en ello. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y darle like, así como activar la campanita de notificaciones. Próximamente, tú podrías ser el que estemos analizando en este canal. Recuerda que los textos que revisamos aquí los dejaré en un drive en la descripción para que tú también puedas leerlos y comentar posteriormente. Bueno, decíamos que este texto comienza con esta frase, diríamos nosotros, una forma ya conocida, que es tuve un sueño. ¿Por qué decimos que es una forma ya conocida dentro de la literatura? Porque, bueno, esa frase también la dice Lord Byron en este poema que se llama Las sombras o Darkness. Tuve un sueño que no fue del todo un sueño. Y él habla de un apocalipsis, ¿no? Y bueno, nuestra colega escribe, tuve un sueño, y posterior a ello dice un sueño bien diferente al de Luther King, ¿no? Que también él tiene esta frase muy importante, ¿no? En los discursos sobre la igualdad, la libertad, en los derechos de los negros en Estados Unidos, ¿no? Aquí la cuestión sería preguntarnos qué tanto puede estar funcionando o no el hecho de mencionar a Luther King en el texto. ¿Lo vamos a ocupar en lo posterior o qué de él, qué de ese discurso lo vamos a necesitar para la interpretación del texto, o simplemente lo pusimos porque creímos que era una cuestión bastante interesante o sonaba muy intelectual? No sé, que creo que ahí es donde podría generar un problema, colocar un elemento que no tiene ninguna funcionalidad o que no tiene la funcionalidad que esperamos para el texto en su totalidad, ¿no es cierto? Que eso es muy común también en los textos de gente joven, porque están, digámoslo así, llenos de elementos asociados a la literatura o bien a la alta literatura, y que ellos suponen que el hecho de utilizarlos pueden cautivar mejor al lector. Y bueno, desgraciadamente creo que no es así, no cautivan al lector, por el contrario, podrían generar así una cierta no empatía por el texto, al decir, bueno, pues esto ya lo dijo otro, ¿por qué voy a volver a leerlo contigo? También depende del lector, ¿no? Bueno, entonces aquí en este primer punto diríamos que la pregunta es ¿qué tanto funciona para el texto, ¿no? Decíamos que si el texto habla de una chica que está presa, ¿qué tanto el hecho de mencionar a Luther King dialoga con esta otra idea opuesta de estar cautiva, de estar presa? Bueno, ahí ya sería cuestión de que el autor piense cómo desarrollar este elemento, si lo quita, si le agrega, etc. Más adelante tenemos una construcción bien interesante que dice: las piernas parecían sembradas como árboles envejecidos en la selva bruta o en la ceiba bruta, ¿no? Creo que esta es una buena comparación que nos lleva a el sentir de la chica en el sueño, ¿no? Se siente tan atrapada en una cuestión tan pesada o tan profunda que sería como estar con los pies enraizados en la tierra sin poderse mover. De ahí que en la lectura lo relacionan en algún sentido con esto de sentir que el muerto se te sube, que es muy común en la cultura mexicana decirlo, no sé si en otras culturas también. Yo creo que le aporta intención e intensidad al texto la forma en que lo dice, ¿no? Y la construcción me parece bien lograda. Pues nada, que después continúa el texto introduciendo un elemento importante, me parece, que es el del ahogamiento, ¿no? Es una sensación que va a tener en el texto ese personaje. Sin embargo, dice que tuvo 3 ahogamientos y en menos de 3 líneas resuelve nombrar que el tercero de ellos fue de tal modo. Aquí habría que preguntarnos qué tanto está funcionando decir de este modo, presentarlo de este modo, esta cuestión del ahogamiento.
porque no queda claro cuál es el primero, cuál es el segundo, ¿sabe? Y por qué toma relevancia entonces el tercero. Creo que ahí sería una muy buena oportunidad para que el texto pueda crecer un poco más, para que vaya a esos detalles que no se mencionaron en esta partecita pequeña. Y entonces, pues nada, que pueda explorar un poco más ahí, que a ver qué más da la narrativa. Casi al final del primer párrafo aparece otro personaje, que es la abuela. Y esta abuela, pues obviamente es quien le va a decir al personaje que el sueño no representó nada, que simplemente está preocupada, está cansada y que se relaje. Pero creo que este es el elemento más importante en la construcción de la narración, porque este elemento, que es el parteaguas entre la salida del sueño y la vida real, podría trabajarse de un modo que dé la pauta para cómo las acciones van a seguir en lo posterior, porque es la primera vez que aparece y la única que aparece la abuela, no hay más con ella. Sin embargo, lo que le dice me parece importante. Pensémoslo de este modo, que el personaje está como desvalorizado, el personaje central no considera relevantes estas palabras de la abuela porque, ya veremos más adelante, no se cumplen. Entonces, creo que ese es un elemento importante que debe ser retomado por el autor del texto, ¿sale? Seguimos ya entonces en nuestro segundo párrafo y nosotros podemos observar que viene otro tipo de metáfora como la de los pies en la tierra y el árbol, etc. Introduce el café como un momento en el día para poder reflexionar. Creo que es un elemento importante que no ha sido explotado lo suficiente como para que le dé más fuerza al texto. Solamente nos menciona que colar el café es un momento importante del día porque permite pensar y reflexionar. Pero reflexionó sobre qué. Yo creo que ahí podría ser importante agregar sobre qué reflexiona nuestro personaje, a dónde nos va a llevar, ¿no? Para que entonces la construcción de esta trama, ¿no?, vaya encaminada tal vez a una expectativa que en el futuro puede ser quebrada o puede ser llevada por otro lado, etc. Líneas abajo, creo que ahí es donde empieza como lo confuso del texto, porque, bueno, de repente ella se queda mirando hacia la ventana y ve la naturaleza que está de fuera, y en esa naturaleza que está de fuera encuentra unos ojos que la observan. ¿Quién es ese que observa? Porque hasta ahorita los únicos personajes que han aparecido es la abuela y ella, que estaba soñando, durmiendo. Entonces aquí la forma en que presenta este nuevo ser, esta nueva entidad, es como muy repentina, luego de la reflexión que tuvo, etc. Y bueno, contemplar la naturaleza me recordaba sus ojos. ¿Los ojos de quién? Porque no vimos quién. O bueno, no apareció como tal bien configurado ese otro con el que interactuaba. Hay que pensar en si está funcionando bien aquí este elemento un tanto misterioso. Antes de que lo olvide, decir que bueno, la extrañeza de ese elemento anterior estaba en porque la forma en que se refiere a esa nueva entidad es en masculino y la abuela era en femenino, entonces generaba esa ambigüedad, no saber de quién estaba hablando, ¿cierto? Aquí adelante tiene una frase interesante, pero parece, desde mi punto de vista, una frase aislada. No me parece que esté funcionando como quisiera el autor. Dice patos de lo trágico, dramático, de la distancia distante. Entonces pareciera ser una figura que intenta ser profunda, tal vez, pero no logra ese efecto. Suena más como algo que se dijo así, como sin mucho sentido, digamos, ¿no? Que es curioso porque asociamos cosas a la literatura, asociamos términos, palabras, construcciones. Pareciera ser que eso a veces nos gana cuando escribimos. Creemos o suponemos que cierta construcción, cierto grupo de ideas, ciertas palabras nos llevan por un mejor camino, pero podríamos no estar diciendo absolutamente nada.
Ese es el problema. Entonces aquí esta idea parece aislada, como que no se le ve mucha ligación entre lo que venía desarrollando el autor con lo que va a continuar. Entonces bien podría quitarla y no pasaría nada en el texto. Dos elementos que nos generan preguntas acerca del texto. El primero es cuando dice fui arrastrada por el desierto. Bueno, ya tuvo contacto con este elemento, con este personaje que la captura, ¿sí? Pero ¿cuál desierto? ¿O en dónde estaba? Jamás se nos presentó el paisaje. Cierto que alguna vez habló de un árbol, de la naturaleza, pero más allá de eso no vimos cómo era por fuera. Entonces no sé qué tanto esté ayudando decir desierto, podrías decir cualquier otra cosa, la calle, etcétera. No creo que esté funcionando mucho esa construcción, esa palabra ahí, a ser arrastrada por el desierto, o a qué se refería, ¿no? Si es algo oculto, se va a quedar ahí porque no lo sabremos. Y después introduce otro elemento también que ha estado en la literatura desde hace algún tiempo, que es el diario. Esto nos da a entender entonces que lo que nosotros leemos en el texto, o lo que nosotros vemos ante nuestros ojos, es el diario de este personaje. Pero ¿cómo llegamos entonces al diario? No sabíamos. Es decir, ¿se puede hacer este tipo de construcción de que casi al final descubras que estabas leyendo un diario, que estabas leyendo otro tipo de cosa? Sí, se puede, claro. Pero, nuevamente, tendríamos que preguntarnos si funciona o no funciona decirlo. Es decir, en este texto, si no mencionara que estamos leyendo un diario, no tendría pues mayor relevancia, creo yo, ¿no es cierto? Habría que pensar de nuevo eso. Y en dado caso, si pues fuese la decisión de retomar el formato diario, construir entonces la narración en ese tipo de formato, creo que funcionaría mejor. Bien, casi al final, pues el personaje cuando intenta escapar una vez más es atrapado por un captor, cosa curiosa porque digo un captor porque no sé si es el mismo que apareció antes o es uno nuevo, no es claro en el texto. Ya decía yo antes, ¿no?, que parecía la parte más nebulosa del texto, este segundo párrafo, porque hay cosas que están sueltas, que no le aportan mucho a la consecución de la historia. Pero bueno, decimos aquí que me parece otro personaje que la cautiva de nuevo, la captura. Si en el café, en la parte del café, decía que era para reflexionar, bien pudo haber introducido ahí algo que nos llevara a la reflexión del valor de las cosas para unos, para otros, o no sé, algo así, ¿no es cierto? Para que entonces entendiéramos tal vez el riesgo que corre uno y otro por las simples monedas, no sé. ¿Cómo aportan esto a la historia? ¿Qué hacen? Porque parecen solamente mencionados así rápido y yo no siento que estén encajando enteramente bien en este final de la historia. Y bueno, casi al final tenemos esta figura que me parece interesante, me parece buena, porque precisamente representa esa reflexión, ¿no?, que mencionaba el propio autor, la propia autora. Dice, perdí la vida y gané el sueño, ¿no?, de lazos y manos, es decir, tamañatada, ¿okay? Y bueno, esa me parece como interesante, ¿no? El valor de ganar-perder, el intercambio de las monedas por un sueño profundo, o un sueño como aquel que nos mencionó al principio, que en este caso el sueño pues obviamente está hablando de la muerte, ¿no?, porque ahí mismo en el texto al final dice él mismo me mató. Está hablando de este personaje que le robó las monedas. ¿Cuál es el asunto aquí? Final, discúlpame madre o disculpa mamá, no me dio tiempo de pagar la cuenta del agua, ¿no? Venció. Como en la construcción del texto no hubo una antecedencia para introducir a la madre, no fue puesta la tarea de nuestro personaje, parece nuevamente un elemento suelto. Y no sé qué tanto hubiese funcionado mejor decir que era la abuela, y que la abuela entonces en ese momento en que le estaba dando los consejos le dijera es importante que vayas a pagar esto por X razón, etcétera,
que nos llevaría a las reflexiones del café y obviamente a este cierre donde pudiera haber dicho: lo siento abuela, no pude ir a hacer lo que me encomendaste, ¿no? Y se venció la cuenta. Tendría, yo creo, un impacto mayor, pero bueno. Pues bueno, para cerrar entonces con la lectura, el análisis que hemos hecho de este texto, diríamos que es un buen ejercicio narrativo, que habría que pensar en los elementos que ocupamos para la construcción del mismo, ¿no es cierto? Pensar en los personajes que van a estar dentro de la historia, sus cualidades tal vez, no sé, a lo mejor no quieren decir sus cualidades, pero sí que se entienda cuál es la función de ellos en el texto. Pensar muy bien en los elementos que vamos a ocupar y cuáles van a ser los efectos que vamos a lograr con ellos. Por ello también es importante pensar las palabras que utilizaremos, porque todas ellas están llenas de una intención en un texto literario. Pues hasta aquí nuestro análisis del día de hoy de este cuento de Jennifer Emanuele. Y bueno, pues nada, decirte que si te ha gustado el video, te suscribas, le des un like y lo compartas. Y si quieres que en algún momento leamos algo que tú hayas escrito, no olvides comentar y pídele a tus amigos que voten por tu texto, ¿vale? Recordarles también que estamos promocionando una revista literaria latinoamericana con unos compañeros de Chile, Argentina, Colombia, Paraguay, Brasil, México, y que bueno, se llama Rodó, Literatura Latinoamericana. Te dejo el link del Facebook en la descripción. Chao.